buenas noches, estimados participantes. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo Masterclass que llega gracias a Digital Business School. Nos encontramos en una transmisión en vivo a través de nuestras plataformas Zoom y Facebook. Recordarles que para la emisión de los certificados es necesario realizar su registro de manera correcta e ingresar al grupo de Telegram que se encuentra en los comentarios en nuestras plataformas de Zoom y Facebook. Recuerden que la asistencia se tomará en cuenta a través de los comentarios de Zoom y Facebook. No olviden suscribirse a nuestras plataformas virtuales para activar las notificaciones para mantenerse siempre informados sobre nuestros cursos. Esta noche presentamos el Masterclass con la temática de volatilidad histórica, cálculo del VaR de liquidez. Es para nosotros un gran honor poder contar con la presencia del magíster Félix Ramírez Choque, que cuenta con el título de licenciatura en Economía y los posgrados de Diplomado en Educación Superior, Gestión de Riesgos Financieros, Gestión Integral de Riesgos Financieros, Estadística aplicada a las finanzas, Estadística aplicada al marketing, Gestión de Organizaciones, Análisis de datos, con las maestrías en Ciencias Económicas y Empresariales, Estadística Matemática, Estadística aplicada a la gestión empresarial y el doctorado en Ciencias Económicas Empresariales. Ahora sí, damos la bienvenida a nuestro disertante de esta noche. Muy buenas noches, distinguido magíster. Sea usted bienvenido a la sala. Adelante, por favor. ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos. Un cordial saludo. Aquí en este webinar Masterclass, Volatilidad Histórica, Cálculo del VaR de Liquidez. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a considerar a la volatilidad histórica, cálculo del VaR de liquidez, como el principio es necesario asociar el cálculo de la estadística matemática siempre a la aplicación. En este sentido, vamos a iniciar comprendiendo o acercándonos a lo que es el riesgo. Riesgo desde la ISO 31000 se considera el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Básicamente en las notas de la ISO 31000 se considera un efecto basado en una desviación respecto a lo previsto. Aquí ya nos empezamos a acercar a algunas señales o tipificaciones del rubro estadístico. No nos olvidemos que la desviación está asociada a una medida de dispersión. Dentro de lo que enuncia la ISO 31000, también nos menciona que los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías y se pueden aplicar a diferentes niveles. Lógicamente, los riesgos están asociados a la definición de un objetivo. Con frecuencia, este riesgo se expresa en términos de fuentes de riesgo, eventos potenciales, sus consecuencias y sus probabilidades. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos un primer acercamiento a lo que es riesgo. Desde otro tópico, la liquidez básicamente es la capacidad de financiar aumentos de su volumen de activos para cumplir sus obligaciones de pago y al vencimiento sin incurrir en pérdidas inaceptables. Esta definición, que es extraída de los compendios del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, nos brinda unos aspectos importantes, los cuales se marcan en la capacidad de financiar aumentos de volumen de activos. Básicamente, todas las empresas están asociando su desarrollo en torno del binomio riesgo-rentabilidad. Sin embargo, es importante considerar a la liquidez como uno de los pilares fundamentales en el desarrollo empresarial y como
formándonos en estadística matemática, debemos tener los elementos necesarios para cuantificar estas relaciones y poder emitir alternativas a partir de los riesgos a los que la empresa se encontraría expuesta. Básicamente, la liquidez es tomada en cuenta desde el punto de vista de finanzas y tesorería. ¿Y dónde están las acepciones? Y es que las colocaciones en moneda a tasas y plazos es una forma predecible. Colocación. Y también es algo predecible las recuperaciones de crédito a moneda y a tasas siempre y cuando se cumpla lo estipulado en un acuerdo contractual. ¿Dónde está el aspecto aleatorio? Está en que las captaciones en moneda a tasas y plazos no necesariamente siguen un curso con un inicio determinado y un final determinado. Entonces, esa es una primera acercamiento a la aleatoriedad. Nuevamente tenemos ese mismo, pero en el escenario de devolución, esta vez devolución de captaciones de monedas y tasas y plazos. Ahora, juntando estos dos términos, riesgo de liquidez, básicamente en la normativa boliviana se lo considera como la contingencia que una entidad incurra en pérdidas. Entendamos bien, en pérdidas. Y esta pérdida está asociada a la venta anticipada o forzosa de activos. Asimismo, incorpora una siguiente frase que es a descuentos inusuales y o significativos. Básicamente, a las presiones de requerimiento de dinero líquido, la entidad debe tomar las estrategias necesarias para poder desarrollar sus funciones en un ambiente lo más asertivo posible y que no afecte a los mecanismos de rentabilidad de la empresa. Básicamente con el propósito de contar rápidamente con recursos necesarios nuevamente para cumplir sus obligaciones o por la imposibilidad de renovar o de contratar nuevos financiamientos en condiciones normales. Entonces ya tenemos un primer acercamiento a lo que es riesgo de liquidez. Nuevamente. ¿Qué nos toca hacer habiendo identificado un potencial riesgo de liquidez? Gestionarlo. Ahora, ¿qué es una gestión de riesgo en general? Es un proceso estructurado, consistente y continuo. Bueno, este proceso estructurado, consistente y continuo debe estar enmarcado en la normativa interna que pueda asociar cada empresa o institución y debe cumplir por lo menos estas 6 etapas. Se debe poder con este proceso identificar los riesgos, medir los riesgos, monitorear los riesgos, controlar los riesgos, mitigar los riesgos y divulgarlos. Cada uno de estos son etapas muy importantes dentro de la gestión de riesgo, porque nos ayuda a minimizar nuestras exposiciones a los diferentes riesgos y además que está definido bajo un marco de conjunto de estrategias, objetivos, políticas, procedimientos y acciones que se han establecido justamente para mermar este riesgo. Entonces, dentro de esta etapa, la normativa boliviana en este rubro nos indica que es importante definir un perfil de riesgo. Básicamente, en el perfil de riesgo nosotros lo exponemos como un resultado consolidado a los riesgos que está expuesto a la entidad. Y este perfil de riesgo toma mucha importancia en la etapa de identificación. En la etapa de identificación, normalmente debemos considerar un grupo importante de la empresa basados en experiencias que nos vayan lanzando como una lluvia de ideas todos los riesgos. Analizar esta lluvia de ideas y canalizar estos conceptos para estructurarlos como riesgos. Dentro de la normativa boliviana se considera al riesgo de liquidez, al riesgo crediticio, al riesgo de mercado y al riesgo operativo.
Estos 4 pilares de la gestión de riesgos desarrollan todo este proceso: identificación, medición, monitoreo, control, mitigación y divulgación. Entonces, bajo esta lógica, nos queda muy marcado lo que es la medición. La estadística matemática como tal nos va a brindar estos elementos necesarios para hacer la medición del riesgo. Riesgo para la normativa boliviana es la probabilidad o posibilidad de que eventos adversos afecten a la rentabilidad de la empresa. Desde este punto de vista, entra en rigor otra figura: el apetito al riesgo. El apetito al riesgo entendido como la capacidad de riesgo que tiene la entidad, ¿no? Entonces, la medición se torna pilar fundamental una vez identificados los riesgos. Porque bajo bajo la identificación y medición de los riesgos vamos a poder hacer el monitoreo respectivo, el control respectivo, la mitigación oportuna y además divulgarlo entre todos los entes que componen nuestra estructura organizacional. En esta figura, la gestión de riesgos, si bien tiene amplia preponderancia en el sector financiero, no queda exento de que pueda también considerarse en rubros empresariales de todo tipo, de todo nivel. Para esto es importante que nosotros desarrollemos los elementos importantes de este proceso. La administración como tal, entonces, tiene un objetivo muy marcado: no sufrir pérdidas económicas inaceptables y además mejorar el desempeño financiero bajo la estructura del rendimiento ajustado por riesgo. Esta estructura que nos ofrece Lazo considera a la política de administración de riesgos como un eje que nace desde la alta dirección. Notemos que la alta dirección está alimentada además de las mesas de operación y la contabilidad, ambos en conciliación de posiciones de operaciones día a día. Dentro de las mesas de operación se encuentran las políticas de administración de riesgos, en los cuales consideran, dentro de las sanas prácticas, considerar a la medición del valor en riesgo, la información de precios y tasas de mercado, desarrollo de modelos, sistemas, estructura de límites de tolerancia y nuevos productos. Todos estos elementos están interrelacionados, pero toman como pieza o como base fundamental a la medición del VAR. ¿Ya? En el siguiente aspecto tenemos la información de riesgos, en los cuales tenemos las pérdidas y ganancias, el valor en riesgo nuevamente y el cumplimiento de límites. Estos dos aspectos deben resumirse y sintetizarse en un reporte. Este reporte de riesgo nuevamente como base para la alta dirección para la toma oportuna de decisiones. Decisiones que no solo afectan a la empresa como tal, hablando del rubro bancario o del rubro financiero, sino que afecta a todo un grupo de consumidores financieros que ha depositado su confianza, y por ello la administración de riesgos en las entidades de intermediación financiera en las últimas décadas ha tomado mucha fuerza. Y más aún cuando la normativa inclina a incorporar elementos de medición más sofisticados. Ahora ingresamos en la parte de la estadística matemática como tal, y básicamente lo vamos a concebir como una aplicación de la teoría de la probabilidad a la estadística, ¿no? Ya tenemos un marco referencial al cual nosotros queremos aplicar, y es la gestión de riesgos de una entidad, ya sea empresarial o financiera. La estadística matemática trata entonces de obtener esa información a partir de los datos, y en la práctica los datos siempre o casi siempre contienen cierto grado de aleatoriedad o incertidumbre.
Es aquí donde la estadística matemática entra en rigor, en la aleatoriedad y la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre juega un rol esencial en la toma de decisiones financieras, y no solo financieras, en todo tipo de decisiones en general, de manera que nos va a ofrecer un modo de equilibrar rentabilidad, riesgo, y no solo eso, también liquidez, ¿no? Tres pilares eh, fundamentales al momento de la administración de una empresa en general. Bueno, dentro de los elementos de estadística matemática vamos a ver lo que es la volatilidad. La volatilidad básicamente es la medición de lo que habíamos comentado inicialmente, riesgo. Y esta medición del riesgo está incorporado en un determinado activo. Este activo puede ser ya sea la cartera de préstamos, la cartera de captaciones, la cartera de inversiones, de los cuales existe variaciones temporales. Entonces, la medición del riesgo incorporado en los activos se ha constituido en uno de los problemas más importantes de la economía financiera. Entonces, la economía financiera toma vastos elementos de estadística matemática para solucionar los mismos. Desde este punto, la volatilidad es una medida de la intensidad de los cambios aleatorios. El componente aleatorio está basado en que no sabemos con certeza cuál es el siguiente valor, y lógicamente este componente está incorporado en cualquier indicador financiero futuro. Además, que es impredecible en la rentabilidad o en el precio de un activo. La volatilidad como tal ha tomado mucha fuerza en el riesgo de mercado, ¿ya? El riesgo de mercado por las variaciones de las tasas, de las variaciones de los precios de las divisas, de los precios de las acciones y demás, han generado un efecto importante en saber cuánto podría valer la moneda hoy o mañana en función del tipo de cambio de la política económica que haya adoptado un determinado país. Básicamente, en esta representación gráfica, tomamos una serie histórica de datos en los cuales tenemos los rendimientos asociados a la volatilidad. Esta asociación necesariamente considera las fluctuaciones del rendimiento que se consideran como el valor absoluto de las desviaciones alrededor de un valor medio. Ahora, esta aproximación nos muestra cómo los cambios o la intensidad de cambios que vemos pueden servir, uno, para crear beneficio. Cuando creamos beneficio es donde decimos que el riesgo no necesariamente es algo malo, sino que es una combinación de peligro y oportunidad. Tomamos los elementos negativos y los convertimos en fortalezas, y esto puede tener una tendencia positiva. Entonces estaríamos creando beneficios. ¿Y cómo crearíamos beneficios? Identificando en qué punto del ciclo nos encontramos. Y como medida de apoyo, la volatilidad nos dará este parámetro, esta pauta para decir en qué nos encontramos y qué podríamos hacer para aprovechar estas debilidades. Nuevamente, esto puede crear beneficio en el corto plazo, pero siempre va a haber este componente de incertidumbre, ¿no? No vamos a saber qué variaciones podría haber en el futuro, no necesariamente que dependan de la empresa, sino de efectos o shocks estocásticos foráneos a la empresa. Entonces, bajo esta lógica, dentro de las medidas de volatilidad se han clasificado en puntuales y seriales. Cuando son seriales o basadas en series de tiempo, se clasifican en no paramétricas y paramétricas. Y cuando hablamos de paramétricas, hablamos de modelos estadísticos y medias móviles. Cuando hablamos de modelos estadísticos,
nos vamos a referir a la volatilidad histórica. Y es el punto de este pequeña masterclass. Básicamente, los métodos de estimación que asume un modelo estadístico no realizan una estimación directa de la volatilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Debemos modelizar esta serie de rentabilidades o variaciones a partir de la desviación típica como volatilidad. Entonces, tomamos un elemento de probabilidad o de incertidumbre de un suceso y le asociamos una medida estadística descriptiva básica como lo es la desviación típica. Entonces, la desviación típica entre estas variaciones nos ofrece lo que es la volatilidad. Y tradicionalmente la volatilidad se lo puede entender desde un punto de vista de parámetro. Cuando es parámetro estaríamos hablando del entorno poblacional y también desde un entorno de vista estadístico o también denominados estadígrafos, en los cuales hablaríamos de un entorno muestral. Cuando es poblacional, normalmente usamos letras griegas y en este caso es sigma, que va a ser igual a la raíz de la sumatoria del valor observado menos el promedio de esa serie elevado al cuadrado, todo sobre el número de observaciones. Y en el muestral es la sumatoria nuevamente del valor observado menos el promedio de las desviaciones o de los valores de las variaciones elevado al cuadrado, todo sobre n-1. ¿Ya? A diferencia de la poblacional, la muestral tiene que considerar un aspecto de sesgamiento y es por eso que utilizamos este n-1. Ahora, ¿qué desviaciones vamos a calcular? ¿De dónde vamos a sacar esas variaciones? Y básicamente, aquí nos ofrece dos escenarios. La variación relativa, que básicamente es el precio del periodo actual menos el precio del periodo anterior sobre el precio del periodo anterior para un día. Y si queremos usar varios días, es el precio actual menos el precio anterior, pero ya definido con una K para decir los días hacia atrás que yo quisiera analizar. Y expresado en otra forma, el productorio de 1 más esta variación menos 1. En relación a las variaciones, podemos obtener un valor más preciso, hablando de volatilidad, cuando nos referimos a variaciones logarítmicas. Cuando hablamos de variaciones logarítmicas, nos ofrece una mayor precisión al usar las series respecto a las variaciones relativas. Básicamente una variación logarítmica la podemos calcular el precio actual menos el precio de ayer, desde un punto de vista de 2 días. Y de la misma forma se puede tomar varios días, ¿no? Estas variaciones son el pilar 1 para calcular la volatilidad. Entonces, para calcular la volatilidad, podemos concebir que nuestra serie debería asociarse a una distribución normal. Cuando nos asociamos a una distribución normal, la media es 0 y la desviación es 1 o varianza. Básicamente, en la distribución normal debemos considerar las características de simetría y concentración respecto a la media. Desde Gauss, Laplace, se ha considerado estandarizar la función de densidad que tenemos aquí, la clásica. ¿Y cómo estandarizamos? A partir de los valores de tipificación, la media menos el valor observado menos la media poblacional sobre la desviación poblacional. Entonces, para analizar el entorno respecto a la media, recurrimos a las reglas 68, 95, 99.7 o también conocida como regla empírica, que nos dice que la probabilidad de que los valores respecto a la media hasta una desviación
hacia izquierda y hacia derecha. No nos olvidemos que la distribución normal es como un espejo. Considera el 68% de las observaciones o de las posibilidades, de las probabilidades, básicamente. ¿De dónde sale esta relación? Sale de la función de densidad que habríamos visto anteriormente, en los cuales, desarrollando bajo todos los mecanismos matemáticos, métodos numéricos, podríamos alcanzar este 0.6827. Es la probabilidad de que el valor observado se encuentre en menos una desviación más una desviación respecto al promedio. Y lo mismo va para el segundo, ¿no? Respecto a dos promedios, dos desviaciones, perdón, a la izquierda y a la derecha. Y de la misma forma, 0.9545. Entonces, hasta aquí tuviéramos el 95% de las observaciones que al momento de definir umbrales nos ofrece un primer parámetro. De decir, hasta aquí, yo sé que en el 95% de los casos los resultados de variabilidad van a ser aceptables para mi empresa en general. Y el 99.7 ya cuando tomamos los valores ya extremos, ¿no? Si nuestro valor cae en área verde, quiere decir que es favorable o relativamente bueno o aceptable. En el amarillo ya un poco tolerable y aquí en el rojo ya estaríamos midiendo nuestra capacidad de riesgo. Entonces la volatilidad como elemento para medir el riesgo sería ideal que el valor siempre caiga entre este 68 o hacia una desviación. Entonces podríamos decir si caen esos parámetros que el riesgo es bajo. Si cae en el parámetro amarillo, podríamos decir que el riesgo es medio. Y si cae en el parámetro rojo, que el riesgo es alto. Pero viéndolo de esta forma, la volatilidad solo nos mide las variaciones. Entonces necesitamos recurrir al value at risk o al valor en riesgo, que básicamente nos habla ya de este punto que está en rojo. Si habíamos visto aquí, estábamos hablando de esta cola. Entonces, de la misma forma, vamos a tratar de estimar los valores que podrían caer aquí. ¿Y cómo hacemos esto? Con estimaciones probabilísticas y tratamos de calcular el VAR de toda la serie de tiempo. Para esto requerimos elementos importantes como definir un nivel de confianza y además un horizonte de tiempo. Además que considera posibles escenarios de distribuciones paramétricas y o medidas locales de sensibilidad. Estas posibles distribuciones para maximizar en tiempo y beneficio requiere que usemos simuladores, ya sea como el Crystal o como el Risk Simulator. Entonces, a partir de los elementos de riesgo, la gestión de riesgo, la volatilidad, la estadística matemática, llegamos a nuestro primer elemento del value at risk, concebido como una medida del cambio potencial máximo en el valor de una cartera de instrumentos financieros. Ahora, la cartera de instrumentos financieros puede tomar diferentes excepciones, desde acciones, bonos, comportamiento de pagos y el que estamos tratando de calcular, que es liquidez. Entonces, el VAR como tal es una de las medidas utilizadas para evaluar el riesgo de una determinada posición o cartera de activos financieros. En nuestro caso, enfocados a posición. Y básicamente trata de responder esta pregunta. ¿Cuánto puedo perder con un X porcentaje de probabilidad para un horizonte temporal definido? Entonces, cuando tipificamos nuestra distribución normal, tenemos como punto medio al 0, ¿no? Es la media, es igual a 0. Cuando tenemos los valores hacia la derecha, observamos que hay ganancia, ¿no? Y si tenemos los valores a la izquierda, hay pérdida. Si los valores están a la izquierda con pérdida, lo que queremos saber es cuánto va a ser esa pérdida o potencialmente, y nosotros definimos aquí el nivel de confianza.
Normalmente, para tipificar el nivel de confianza, usamos 90, 95, 99% de nivel de confianza. Entonces, si aquí la probabilidad de caer en este espacio debe representar una probabilidad de pérdidas o ganancias. Para esto tenemos dos formas de cálculo, una forma paramétrica y una forma no paramétrica. Dentro de la forma paramétrica, básicamente está el uso de lo que habíamos visto, la volatilidad histórica. Y dentro de la forma no paramétrica está el uso de las simulaciones, ¿no? Desde este punto de vista, ya tenemos un escenario un poquito más palmable y entenderemos desde el punto de vista de la estadística matemática al VAR, ¿no? O el valor en riesgo. Para el cálculo del valor en riesgo, no nos olvidemos que al hablar de las distribuciones, necesariamente hablamos de un área. Cuando hablamos de un área, recurrimos a las integrales, ¿no? Entonces, partiendo de esta definición del VAR, utilizamos para los cambios la variación logarítmica, ¿no? Esta variación logarítmica que también lo podemos expresar con división o resta como tal, aplicando las propiedades de los logaritmos. Tenemos esta fórmula como tal. El VAR es igual a al último valor observado por la inversión, perdón, por el valor tipificado de Z, por la volatilidad, por el periodo de tiempo. Entonces, ya teniendo los elementos necesarios para justificar nuestra definición, el VAR de liquidez, o también conocido como el valor en riesgo por exposición al riesgo de liquidez, es un concepto que estima la caída máxima que puede producirse en las captaciones. Dentro de las entidades de intermediación financiera, principalmente, el riesgo de liquidez debe ser gestionado apropiadamente y para ello debe contar con métricas basadas en estadística matemática. Esta parametrización o definición de límites y valores nos permite a nosotros anticiparnos ante generación de algo denominado riesgo reputacional. Cuando una persona se aproxima a una entidad de intermediación financiera, como en algún caso ha ocurrido en nuestro país, si no tiene la liquidez necesaria, uno, genera desconfianza. Esta desconfianza es contagiosa. Como es contagiosa, empieza a difuminarse por toda la población, haciendo que nuestra exposición al riesgo de liquidez se incremente. ¿Cómo controlamos eso? La exposición al riesgo de liquidez se puede dar en horas, días, semanas, pero previo, observando el comportamiento de las variaciones logarítmicas, podemos determinar la tendencia. ¿Y para qué nos sirve determinar esta tendencia? Para decir, hey, aquí me falta, hay una tendencia negativa, posiblemente por los efectos del postferiado y la gente ya ha gastado sus ahorros y ya ha gastado su dinerito y ya está recurriendo a sus ahorros. Entonces, en este punto, las personas se aproximarán a las entidades y generarán mayores presiones volátiles o turbulencias tal vez hasta innotorias, pero que con la volatilidad deberíamos poder advertir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos prever los fondos de corto plazo. Entonces, el VAR como tal es para tratar el riesgo de liquidez o el VAR de liquidez, es el monto, entendido como el último saldo que se tiene de la serie, por el nivel de confianza deseado, pero tipificado.
Tipificado me refiero al valor Z que tradicionalmente veíamos en nuestras tablas en pregrado por la volatilidad, que básicamente ya lo habíamos definido como la volatilidad histórica, y siendo volatilidad histórica es una desviación estándar muestral de la serie de cambios porcentuales que nosotros lo hacemos de forma logarítmica. Ahora, para hacer un cálculo aplicado, porque aquí estamos hablando de teoría, ¿no? Y cómo lo vemos en el sistema financiero boliviano, por ejemplo. Podríamos analizar por coberturas. Esta distribución de coberturas es una imagen proporcional o de acceso público en el cual se observa el nivel de cobertura de puntos de atención financiera en Bolivia. Como verán, hay alto nivel de cobertura en el eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, típicamente, ¿no? Y además en todas las ciudades capitales. Y hay un medio nivel de cobertura en los que son los de color verde y un bajo en los de rojo y nulo en los que son plomo. Entonces, como verán, al estar inmersos en una o contar con una entidad de intermediación financiera en su ciudad capital, necesariamente hay personas que depositan su confianza. Entonces, en global, podríamos considerar una primera aproximación a las series de información estadística que nos proporciona la misma ASFI, información pública. Vamos a hablar de la moneda en bolivianos, el tipo de hacer depósitos, y vamos a considerar 208 datos mensuales. Y consideramos un dato inicial desde el 31 de diciembre del 2005 hasta este 31 de marzo del 2023, que ha sido actualizado esta data. El VaR de liquidez, hemos dicho que para calcularnos requerimos determinar las variaciones de los depósitos del público en el sistema financiero boliviano. Aquí estamos observando estas variaciones. Como verán, hay un movimiento un poco alto siempre, hacia alta y hacia baja, muy raro. Así van pasando los años, 2010, 2011, 2012. Ciertas presiones empiezan, ¿no? 2012, 2013. Siempre, si se dan cuenta, siempre ante un cambio eleccionario o cambio de régimen político, también hay cierta presión, ¿no? Pero eso es algo que podríamos inferir, ¿no? No estamos diciendo que sea así. Tenemos que hacer más pruebas para determinar esto. Estamos haciendo una primera aproximación con un gráfico. Visualmente estamos observando cómo se comportan las variaciones logarítmicas de los depósitos del público del sistema financiero. Aquí tenemos una subida interesante en diciembre de 2015 y una bajada de las más altas que ha tenido el sistema financiero boliviano en 2016, enero 2016. Si recordamos, es cuando existían ciertas presiones por los cambios coyunturales políticos principalmente, pero que nuevamente tardan a recuperarse básicamente, ¿no? Si notamos, el máximo periodo bajo que tenemos es aquí, hasta antes de este 2015, y nuevamente, ¿no? Estas presiones. Y podríamos decir, si nos mantenemos en estos dos niveles, estaríamos todavía relativamente estables. Las desviaciones, si bien son positivas, tienen un efecto que al ser tan altas, los que suben muy alto, muy rápido o muy fuerte caen, ¿no? Entonces, es uno de los ejemplos. Subimos mucho y caemos fuerte. Entonces, estas variaciones posiblemente en términos absolutos se vean menores, pero esto ya nos dan como indicadores o señales de alerta a los cuales nosotros debemos anticiparnos. Nuevamente, 2016, 2017, 2018, mantenemos cierta estabilidad.
Otra vuelta, estamos finales del 18 y principios del 19, presiones, hasta que llega la época electoral. Otra vez tenemos una caída un poquito más inusual, ¿notamos? El 2019. Y hay una recuperación nuevamente por la estabilidad después de unos meses de problemas que hemos tenido. Caída. Noten que el 2020, año de pandemia, las variaciones en términos de depósitos del público no tienen caídas tan fuertes. Y este efecto es básicamente porque nosotros hemos ingresado, o podríamos inferir a partir de esto, hacer una hipótesis y deducir que hemos ingresado a la época de digitalización de productos financieros, en los cuales las personas para comprar algún producto iban, depositaban en su entidad de intermediación financiera, en los días que podían salir, para tener el dinero a través de un aplicativo móvil y poder hacer compras. Aquí empieza esa cultura. Y es claro, porque nosotros hemos sufrido un shock muy fuerte a partir de la pandemia de COVID-19. Entonces, vemos que cómo nos hemos comportado en este tiempo, y es que para finales de diciembre inclusive estas variaciones han ido incrementando la confianza del consumidor en las entidades de intermediación financiera. Lógicamente siempre va a haber lapsos. Aquí incrementan, pero los niveles de empleo en el país también han disminuido y esa merma también se pone en efectos, ¿no? Aquí. Y las recuperaciones como tal. Nuevamente ingresamos al 2021 con ciertas dudas por los cambios de que va a subir el tipo de cambio, que se va a variar, que la política cambiaria, etcétera, pero nuevamente no hay esos cambios y otra vuelta a cierta estabilidad. Aquí por aquí sale un comentario del director de ASFI que se ha advertido, pero pasa todo normal. Y llegamos a esta época, hasta aquí, aparentemente, si notamos, hay cierta estabilidad en el sistema financiero. ¿Y por qué es importante analizar el sistema financiero? Porque es como un eje en toda la economía real. Si el sistema financiero empieza a tener alguna turbulencia, es una señal de alerta. Y aquí vemos unas salidas inusuales, hasta no las más altas que podría tener el sistema financiero, pero sí hay unas pequeñas salidas que tenemos. Y básicamente se debe a la pérdida de confianza en una entidad de intermediación financiera con una espalda de solvencia aparentemente grande, ¿no? Estas salidas en una entidad de esa magnitud nos ha mostrado esto y además un relativo efecto contagio en otras entidades, además de considerar los efectos que ha tenido el cambio de divisas en nuestro país y cómo las personas lo estamos asimilando. Entonces, estamos con este escenario y lógicamente esperemos con buenos ánimos que nuevamente volvamos a la estabilidad en los siguientes meses. Con esta figura, bajo este esquema de variación de depósitos, hemos calculado bajo diferentes niveles de confianza nuestro VaR de liquidez, que nos dice que al 90% de confianza estimamos que hay una salida en el sistema financiero en general de al menos 4.000 millones, ¿no? O sea, 4.000 millones. Al 95% menos 5.000 millones y al 99% menos 7.000 millones. Notemos que mientras más precisión le damos al nivel de confianza, los requerimientos también se hacen más altos, ¿no? Y los tres términos estamos hablando de este punto, ¿no? De este aspecto. Entonces, todo esto es el efecto que podría tener el sistema financiero y deberíamos estar preparados, o las entidades ya. Esta información, siendo pública, es un consolidado general de todas, pero a nivel individual, cada uno de las entidades puede calcular su VaR
y determinar en qué estado se encuentra. Habrá entidades que tienen menor cambio volátil, mayor cambio volátil, y en aquellas se debería tomar mayores precisiones. Entonces, ¿qué elementos importantes nos quedan? A partir de esta introducción en este webinar, ¿qué otras formas paramétricas de medición existen? ¿Qué formas no paramétricas existen? Definir un nivel de confianza del 95% o 99%, ¿por qué? ¿Basados en qué? La estadística matemática nos va a dar la respuesta. Otras fórmulas de cálculo de la volatilidad, ¿cuáles son? Podremos recurrir a modelos ARCH, GARCH, tal vez ya formalizar nuestras series de tiempo calculando un ARMA, un ARIMA, un SARIMA. A partir de todos estos elementos, identificar otros aspectos como las pérdidas esperadas, las pérdidas inesperadas, tal vez considerarlos como salidas esperadas, salidas inesperadas, en función de los análisis que se vaya a realizar. Tal vez el VAR condicional y más elementos que seguramente en el programa de estadística matemática se van a desarrollar. Hasta este punto, estaríamos ya culminando este pequeño webinar, mostrando o incitando a la curiosidad de los elementos que el programa en general les podría ofrecer, herramientas que se van a ir a desarrollar con mucha más precisión, con mucho más tiempo, mucha más calma, pero es importante que podamos sentar los primeros elementos a partir de estas conferencias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Magíster, por tan valiosa e importante ponencia. Esperamos que haya sido de su total aprovechamiento y gracias a todos los presentes por su atención. Si tuvieran alguna duda o consulta que quieran hacer, pueden pueden realizarlo escribiendo en los comentarios de las plataformas o pueden levantar la mano. Aló, buenas noches. Un favor, ¿nos podría dar un poco de información respecto al diplomado? Buenas noches. Sí, a continuación vamos a tener la presentación de los módulos que conlleva el Diplomado de Estadística Matemática para aquellos que están interesados en inscribirse. Bueno, si no tienen más dudas o consultas acerca del masterclass, vamos a ceder la palabra a la licenciada Shauni Quesada, que es la encargada del área académica, que les va a explicar, bueno, sobre los módulos del diplomado. ¿Cómo están, estimados? Muy buenas noches. Nuevamente bienvenidos a lo que es este masterclass. Mi persona, como bien lo decía la ingeniera Tapia, es responsable y coordinadora académica de BC Cochabamba, convenio con la Universidad Amazónica de Pando. Dentro de lo que es el diplomado de estadística matemática, nosotros vamos a tener diferentes módulos y para ello voy a empezar comentándoles acerca de los requisitos de inscripción, ¿sí? No sé si pueden ver mi pantalla, ¿me confirman, por favor? Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Excelente. Dentro de los requisitos de inscripción, entonces, para lo que es este diplomado, vamos a necesitar lo que es una fotocopia simple del diploma académico, anverso y reverso, la fotocopia simple del título en provisión nacional, anverso y reverso, la fotocopia de la cédula de identidad, el currículum vitae sin documentar y la fotocopia actual en fondo rojo bandera nacional, 4x4 de frente sin lentes y con traje formal, como vemos en los ejemplos de la parte derecha de la pantalla, ¿sí? Los varones
tienen que estar con el traje formal, el fondo rojo, bandera nacional y sin lentes. Lo mismo pasa con las damas, ¿sí? Por favor, un detalle importante acá para las damas es que la camisa que utilicemos para el traje formal tiene que ser blanca, ¿sí? Esto tiene que estar en papel fotográfico mate. Ahora, ya para poder ser admitidos dentro de la universidad, estos requisitos van a cambiar un poco y van a aumentar algunos. ¿En qué sentido? Vamos a necesitar lo que es la carta dirigida al director de posgrado, solicitando la admisión del programa. Esta tiene que ir firmada por cada uno de ustedes. Vamos a necesitar lo que es su formulario de registro de admisión del posgraduante. Es precisamente lo que les hacen llegar sus asesores comerciales. Vamos a necesitar la fotocopia legalizada del diploma académico, anverso y reverso en el tamaño original, y la fotocopia legalizada del título en provisión nacional, de igual manera, anverso y reverso al tamaño original. Esto nos los tienen que hacer llegar mediante courier a las oficinas de Cochabamba, ¿sí? Para poder presentar. Y para poder presentar estos dos requisitos, sabemos que es tal vez un cacho moroso para ustedes poder sacar la fotocopia legalizada. Tenemos hasta el módulo 2, hasta el inicio del módulo 2 para poder presentar. Hasta entonces vamos a estar con las fotocopias simples, ¿sí? Después tenemos lo que es la hoja de vida. La fotografía, por ejemplo, que les decíamos, actual, tamaño 4x4, fondo rojo, bandera nacional, sin margen de frente, sin lentes y con traje formal. También la pueden enviar de manera digital a sus asesores para que nosotros la podamos imprimir, ¿sí? Cosa de que les facilitemos este paso. Y por último, vamos a necesitar la declaración y compromiso académico administrativo con el posgraduante, ¿sí? Dentro de estos requisitos de admisión, el 1, el 2, el 6 y el 8 lo vamos a proporcionar nosotros para que ustedes lo puedan llenar de manera digital. El único que sí necesitamos que puedan llenarlo a mano es el formulario de registro de admisión del posgraduante, ¿sí? Ahora, dentro de los módulos de nuestro programa en estadística matemática, vamos a tener lo que son 5 módulos en total, ¿ya? Bueno, 6, vamos a contar 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Dentro del módulo introductorio o el módulo 0, como vamos a denominar, vamos a tener lo que es la gestión de herramientas y tecnologías para la transformación digital. ¿Qué vamos a poder ver dentro de este módulo? Tal vez para muchos de nosotros va a ser nuevo tomar un programa que sea 100% virtual. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar este módulo que nos va a permitir conocer, practicar, utilizar diferentes herramientas tecnológicas para poder pasar sin inconvenientes lo que va a ser este diplomado. Entre los temas a ver es el tema del manejo de la plataforma Moodle como tal, que es justamente la plataforma que nosotros vamos a utilizar para las clases sincrónicas. ¿Por qué digo sincrónicas? Dentro de lo que es este diplomado, contamos con lo que son clases sincrónicas y clases asincrónicas. Las sincrónicas son las cuales nos vamos a reunir mediante la plataforma Zoom. Vamos a tener las clases los días lunes y martes de 7 a 9 de la noche. Y las clases asincrónicas van a ser todo el trabajo que nosotros vamos a desarrollar en el transcurso del módulo como tal, ¿ya? Entonces, para que yo no tenga inconvenientes al momento de cargar mi tarea, poder realizar los exámenes, poder descargar bibliografía, ver las clases grabadas, participar de foros, lo que nosotros vamos a hacer es prepararlos para que no tengan inconvenientes, ¿sí? Luego, dentro de lo que es el primer módulo, que es el módulo de estadística matemática, tenemos como contenidos mínimos la probabilidad y distribución de probabilidades, la estimación de parámetros, las pruebas de hipótesis, diseños muestrales y además la introducción al manejo y uso de software estadístico. ¿Ya? Dentro de lo que es el módulo 2, que viene a ser muestreo estadístico, tenemos como contenidos mínimos el concepto de calidad, el conceptualización del muestreo, las herramientas estadísticas para el control estadístico de calidad, el muestreo de aceptación, muestreo de población multivariadas,
tópicos de muestreo, conceptualización del muestreo, la investigación por encuestas, planteamientos de la encuesta y la elaboración del cuestionario, métodos básicos de recolección de la muestra, diseños simples y complejos de recolección de muestra, y la calidad de una encuesta y errores ajenos al muestreo. Dentro de lo que viene a ser el contenido mínimo del módulo 3, que es análisis multivariante y diseño de experimentos, vamos a tener dos partes, ¿sí? Que va a ser el análisis multivariante, que va a contar con análisis de componentes principales, análisis factorial, análisis discriminante, análisis de conglomerados, análisis de varianza multivariado y clasificación de los métodos multivariados, ¿ya? Y en la segunda parte vamos a tener lo que es el análisis y diseño de experimentos. Vamos a ver análisis de datos, técnicas de estimación, verificación de supuestos, modelos de simulación, modelos de regresión lineal simple, modelos de regresión lineal múltiple, diseño y análisis de experimentos clásicos, métodos computacionales en estadística. ¿Ya? Dentro de lo que viene a ser el módulo 4, correspondiente a modelos lineales y series de tiempo, vamos a tener el siguiente contenido mínimo. De igual manera, los vamos a dividir en dos, ¿sí? La primera parte, que va a ser modelos lineales, donde vamos a poder ver la estimación del modelo, pincegados residuos, tipos de modelos, modelo lineal general de rango completo y no completo, teorema de Gauss-Markov, análisis de varianza, introducción a los modelos lineales generalizados, predicción en el modelo de regresión lineal, intervalos de un valor medio, aplicaciones y el análisis de residuos en la predicción lineal, objetivos y conceptos generales. Y ya en la segunda parte de este módulo vamos a ver lo que son series de tiempo, donde vamos a desarrollar conceptos básicos de estacionalidad, técnicas de predicción modernas basadas en el análisis de series temporales, pronóstico, identificación y estimación de parámetros y aplicaciones de los pronósticos. Y ya para ir finalizando, vamos a tener lo que es el taller de monografía, ¿sí? Donde vamos a ver las generalidades, el armado de la monografía como tal, la revisión con el docente, vamos a poder ver el tipo de investigación que vamos a realizar y demás. Ahora, ¿qué es lo bueno de nuestro último módulo? ¿Sí? Que nosotros en el transcurso de todas las clases vamos a ir armando la monografía. Es decir, nosotros ya vamos a salir con una nota del módulo que corresponde al taller de elaboración de monografía y además con otra que es la nota final de la monografía en sí. ¿Cuál es el plus de los programas que vamos manejando? Muchas veces, como estudiantes de posgrado, por factores de tiempo, el trabajo y demás, tal vez dejamos de lado el tema de elaborar la monografía o la tesis, ¿no? Y es algo que se queda pendiente. Si bien hemos terminado lo que es el programa o el diplomado, nos falta eso para obtener el título. El plus de nuestros programas es que nosotros terminamos el contenido modular y terminamos con la monografía realizada. Es decir, estaríamos culminando el módulo 5 y ustedes tendrían un tiempo más para que el docente termine de revisar y haga las correcciones de su monografía y estaríamos terminando todos titulados en este nuestro último módulo. ¿Sí? Ahora, como les decía, vamos a tener este módulo introductorio, que es el módulo de gestión de herramientas y tecnologías para la transformación digital, ¿sí? En el cual mi persona los va a acompañar como docente del mismo. Y la responsable o coordinadora de marketing fue la encargada de mandarles el cronograma. De todas maneras, lo comparto en este momento para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Estaríamos iniciando clases entonces con mi persona el día lunes 29 de mayo. Como les decía, nuestras sesiones sincrónicas están programadas para los días lunes y martes de 7 a 9 de la noche, ¿ya? Entonces tendríamos previsto pasar clases el 29, 30 de mayo, el 5, 6, 12 y 13 de junio, ¿sí? El lunes 19 de junio estaríamos entregando lo que es nuestro examen final
para lo cual no nos vamos a reunir mediante la plataforma Zoom. Zoom solamente van a ser el cargado de su trabajo final o examen a la plataforma Moodle, que es la que vamos a ir revisando, ¿sí? Y el día martes 20 yo ya les voy a estar entregando sus notas y comunicando quiénes han aprobado y quiénes se han quedado a lo que es el trabajo de segunda instancia. Les explico un poquito esto. La nota mínima para poder aprobar cada uno de los módulos es de 66 puntos. Es decir, si yo como participante no he podido alcanzar estos 66 puntos, no significa que reprobé por completo el módulo y ya no tengo más opción. No, tengo la opción de realizar lo que es mi segunda instancia, ¿sí? La cual no tiene costo alguno para que ustedes puedan realizar y la nota mínima y máxima a alcanzar en una segunda instancia es de 66 puntos. ¿Sí? Ahora, dentro de los requisitos para poder desarrollar la clase asincrónica, como es la clase de Zoom, está que todos podamos ingresar con nuestro nombre completo a la plataforma, ¿ya? De preferencia, yo les voy a pedir que se conecten desde una computadora de escritorio o laptop. Deben verificar que la cámara y su micrófono estén funcionando bien, para que así nuestras clases sean más interactivas. Es necesario que ingresemos 5 minutos antes de cada sesión. Debemos elegir un lugar tranquilo, libre de ruido, cosa de que no tengamos distracciones para poder desarrollar la clase, mantener nuestras camaritas encendidas y participar obviamente de la sesión. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, consulta tal vez. A ver, voy a ir revisando el chat, por favor. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, por favor. ¿Qué plataforma se va a utilizar para subir tareas, examen, eh, no sé, contenido? Vamos a utilizar lo que es la plataforma Moodle. Sí, ahí vamos a cargar lo que es bibliografía, exámenes, sus tareas, y de igual manera van a estar subidas las clases grabadas para que ustedes puedan revisar el contenido o el material que se ha desarrollado en clases. En esa plataforma va a estar disponible las clases, tal vez por algún motivo no podamos asistir a alguna sesión, ¿vamos a poder tener acceso a la grabación en esa plataforma? Sí, sí, claro que sí. Ustedes van a poder revisar las veces que quieran. La plataforma los va a direccionar a la clase subida que va a estar en la plataforma de YouTube. Así que pueden ver la clase las veces que quieran, no hay ningún problema. Y en el caso de que por alguna razón no puedan estar presentes en la clase, solamente se nos hace llegar la solicitud o el comunicado al docente para que los tome en cuenta, por favor. Como les decía, me voy a ir entonces a ver el primer grupo, los comentarios. El tema de la fotografía. Ya la fotografía es 4x4, fondo rojo, traje formal, tanto para varones como para mujeres. La camisa tiene que ser de color blanco y tiene que ser sin lentes, ¿sí? De frente. El fondo es color rojo bandera. A ver, Pablo Gutiérrez, no, lastimosamente las clases ya están previstas para lunes y martes, como le digo, ya hay cronograma y se ha coordinado ya con los docentes de los diferentes módulos para que se puedan desarrollar esos días como tal. Andrés Salazar, respecto al software estadístico, si me puede escribir de manera interna, por favor, para poder coordinar con los docentes para que me pasen qué software van a utilizar.
No sé si hay alguna pregunta más. Acá veo una. Respecto a los costos del programa como tal, hay cada uno de los responsables de marketing, del área de marketing, que les han estado escribiendo, se han comunicado con ustedes. Directamente con ellos, por favor, ellos son los que manejan los costos y las novedades que se tiene para poder acceder a los mismos. Para Pablo Gutiérrez, nuevamente, el tema de las clases están previstos para los días lunes y martes. Como le digo, ya se ha hecho el compromiso con los docentes de los módulos que también vienen a continuación. Para Andrés Salazar, los que son de otros departamentos, como les decía, tienen que enviarnos esa su documentación mediante courier, ¿sí? Llega sin ningún problema. Cualquier duda respecto a la dirección, nos pueden escribir o pueden escribirle a su asesor para que les mande la dirección exacta a la cual tienen que enviar. No sé si hay alguna otra duda o consulta. Una consulta, por favor. ¿Sí? La plataforma que se va a utilizar entonces va a ser Moodle, me dice. Sí. Me imagino que nos van a compartir más adelante el usuario y contraseña para poder ingresar a la plataforma. Sí, una vez se realiza lo que es la inscripción del participante y previo a que inicie el módulo introductorio, se les envía lo que es el usuario y contraseña para acceso. Ya, y me imagino que vamos a tener también una clase para que nos puedan orientar en base o de cómo se maneja, ¿no?, la plataforma. Como les explicaba, todo el primer módulo vamos a ver las herramientas que vamos a utilizar, especialmente el uso de lo que es la plataforma Moodle, para que ustedes no tengan problemas al momento de poder cargar su material o dar sus exámenes. Ya, ok. Entonces, ¿no se va a utilizar la plataforma de posgrado de la UAP? La plataforma de posgrado que estamos utilizando es la Moodle como tal. Esa es la que está avalada por la Universidad Amazónica de Pando, a la cual también autoridades académicas tienen acceso para hacer la revisión continua. Ya, está bien. Gracias. No tiene por qué. A ver, tengo otra pregunta acá de Pablo Gutiérrez. El trámite del título se tiene que viajar a Pando, nos enviarán a nuestro origen, en mi caso Potosí. No, respecto a lo que es el título, el envío del título, no tienen que ir ustedes hasta Potosí, directamente nos encargamos nosotros y hacemos llegar el título hasta la ciudad de origen, ¿sí? Para que recojan de oficinas de el departamento en el cual ustedes se encuentren. A ver, Josué, indicadores de evaluar nuestro avance, cuántos trabajos. Ya, respecto a lo que es el avance y la evaluación, una semana antes de que inicie cada uno de los módulos, se cuelga a la plataforma el desarrollo de cada clase por semanas, además de la evaluación que va a tener y la cantidad de trabajos que van a tener en el transcurso del módulo para poder vencer. Cada docente tiene una metodología diferente para poder evaluar y calificar cada uno de sus módulos, así que va a ser variante. La fecha de finalización, bueno, se tiene previsto que cada módulo se desarrolle en un mes. Entonces, en este caso son 5 módulos, bueno, 6 módulos, son 6 meses y tenemos un mes más para poder entregar lo que son las monografías.
finalizadas. ¿Alguna otra consulta tal vez? Ahí está. El Adelante, software. Oscar. ¿Cuál es su consulta? Buenas noches. Le preguntaba, ¿qué software vamos a utilizar? Como les dije anteriormente, ya igual a la misma pregunta, cada docente les va a explicar cuál es el que van a utilizar para poder desarrollar en su módulo. Ya, gracias. ¿No podrían mandarlo antes para ir preparando, cargarlo, etcétera, etcétera? Voy a conversar con el plantel docente si hay la posibilidad. Cualquier cosa les hace. Son programas, no son programas muy difíciles de instalar, así que no va a haber mucho problema. Además, van a tener una semana antes, como les decía, el contenido, lo que van a desarrollar va a estar colgado en plataforma para ir preveyendo ese tema. Gracias. No hay por qué. Disculpe, con respecto a la última pregunta del licenciado, sí me gustaría que con anticipación nos puedan informar qué software vamos a utilizar. Me imagino que en base al avance de los diferentes módulos vamos a ir utilizando diferentes herramientas. Me imagino debería de ser, ¿no? Porque para eso es que estamos aquí, para poder utilizar tecnologías, ¿no? Poder dominar un poco mejor las tecnologías. Entonces, me gustaría que pongamos énfasis en este aspecto, ¿no? Que son los software, las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar para poder hacer los análisis estadísticos. Claro que sí, como les digo, voy a consultar con el plantel docente. De todas maneras, una semana antes lo van a tener para poder ir preparando, ¿no? Sí, por favor, es un punto importante, ¿no? Ya, Alfredo, Vladimir, el trabajo final es la monografía. Sí, ese es su trabajo final. Hasta el momento se tiene previsto lo que es una revista digital. Estamos en coordinación todavía para poder determinar, ¿no? Esa situación. Tenemos todavía 6 meses. Sí se está queriendo trabajar en ese sentido, de que los mejores trabajos sean publicados para poder visibilizar el potencial de cada uno de los participantes. ¿Alguna otra consulta tal vez? Buenas noches, ¿me Buenas escuchás? Buenas noches. noches. La verdad, agradecerle, ¿no? Por el tema de la introducción, estuvo muy interesante. No creo que haya otro tema más a tratar, ¿verdad? El día de hoy. No, ninguno más. Si es que ya no habría ninguna pregunta, entonces nos estaríamos viendo directamente el día de la primera clase con aquellos que se inscriban. Bueno, muchas gracias, licenciada. Hasta luego. Un gusto, hasta luego. Bueno, si no tenemos más consultas, entonces agradezco a todos los participantes y bueno, los invito a poder comunicarse con cada uno de sus responsables comerciales, asesores comerciales, para poder detallar el tema de su inscripción. Sí, un gusto nuevamente y les repito, con aquellas personas que se vayan a inscribir, nos vemos directamente el día 29 de mayo para lo que va a ser nuestra primera clase. Muchas gracias y buenas noches.